Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha. Listo, perfecto. Sí, señor, buenas tardes. Vale, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que haya sido provechosa esa jornada de capacitación de Teams, porque a partir de la próxima semana nos vamos a encontrar desde Teams, ¿vale? Entonces, em, hoy sí vamos a desarrollar la clase desde Meet, ya sea por una cuestión mayor, que qué sé yo, que Teams se caiga o algo, volveremos a Meet, pero mientras tanto creo que no va a suceder eso. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué hora son? 12:17. Esperemos un minutico para poder llamar a lista. Mientras tanto, yo alisto aquí las. Profe, y en Teams tampoco va a pedir cámara, ¿cierto? Todo el mundo pide cámara menos yo, ¿cierto? Hay algo que está raro. Ahí está como raro. A mí me va a tocar pedir cámara. Vean. No. No, profe, tranquilo, profe. Es que lo queremos más. Ajá. Vean, a ver, yo necesito es que ustedes participen, ¿sí? O sea, que lo que necesito que se active mucho es el micrófono, ¿sí? Yo los extraño mucho y todo, pero no necesariamente necesito verles la cara. Pero si en dado caso yo les solicito que por favor se presente en cámara porque no le estoy escuchando bien o creo que es una voz de otra persona, pues ahí sí. De resto, pues ustedes saben cómo es la participación acá. ¿Listo? Y las camisas. Profe, Y los pantalones. Yes. es que hay muchos que están por Teams. Muchísimos. Pero si te gusta mucho ese estilo de... Pues hay 25 personas acá. Pues escriban en el grupo, que es por este lado. Yo me imagino que a ustedes les dijeron que era por este lado, hoy era por este lado. ¿Listo? Yo los espero igual, tranquilos. Entonces vamos a llamar lista. Escríbeles, porfa. Bueno, entonces vamos a llamar lista y mientras tanto pues que se vayan conectando ahí. Décimo B, décimo C, décimo A. Perfecto, décimo A. Bueno, entonces, Abril. Abril. Profe me dijo que se le fue el internet, pero que ya ahorita se conecta. Ok, listo. Gracias. Acevedo. Presente. Alvis. Presente. Avendaño. Presente. Ávila. Presente. Baez. Presente. Bernal. Presente. Campos. Presente. Carrillo. Presente. Cerquera. Presente. Cortés. Presente. Delgado. Angeli. No está Delgado Angeli. Ok. Delgado Rodríguez. Presente. Duque. Presente. Espinosa. Presente. Farfán. Presente. Garzón. Presente. González. Ok. Guerrero. Presente. Ok. Jordan. Presente. Lara. Lara, ¿no? No está. La Torre. Presente. León. Presente. López. López, no está. Marulanda. Presente. Novoa. Presente. Parada. Presente. No, porque yo también Peña. tengo hartas tareas. Peña, ¿no? Pérez. Tampoco. Pineda. Presente. Soler. Presente. Zambrano. Presente. Zorro. Zorro. ¿No? Presente. Sí. Ok, listo. Sara, apague el micrófono. Bueno, Abril, ¿al fin está por ahí?
Abril todavía no ha llegado. Ok, ¿alguien que no haya alcanzado a decir presente? Delgado Ángel, Lara, López, Peña, Pérez. ¿No? Ok, listo. Vamos a iniciar nuestra clase ahora sí. A ver. Ok, entonces Ángel ya está. Bueno. Profe, que a Jimena Peña le está fallando el internet. Ok, dile que el acudiente debe mandar un correo, ¿vale? Para no contarle la falla. Muchas gracias, señorita Camila. Vale. Dale, yo le digo. Bueno, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. A ver. Bueno. Bueno, listo. Entonces, primera clase de estadística del tercer periodo. Vamos a iniciar un nuevo tema que para algunos se va a hacer un poquito abstracto. Trataré de aterrizarlo mucho a lo que nosotros ya conocemos, a la terminología que nosotros ya trabajamos, porque vamos a hacer como todo un cambio dentro de la naturaleza de las variables aleatorias que estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el periodo pasado trabajamos lo que se conocen las variables aleatorias discretas, y en este periodo vamos a trabajar las variables aleatorias continuas. Entonces, la manera de calcular las probabilidades, la manera de generar una función de distribución de probabilidad va a ser muy distinta a la que nosotros trabajamos el periodo pasado. ¿Listo? Entonces, el propósito de este acto educativo es reconocer el concepto central a trabajar en el tercer periodo en la asignatura de estadística acerca de las distribuciones de probabilidad continua. Distribuciones de probabilidad continua, por medio de ejemplos y la comparación con las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas, con el fin de llegar a la idea intuitiva. Vamos a llegar a una idea intuitiva de una distribución normal continua y cómo se calculan esas probabilidades ahí. El propósito de estos 8 actos educativos serían analizar, graficar y concluir variables aleatorias continuas, distribuyéndolas uniformemente según el universo de estas, para deducir el comportamiento de normales en población de referencia muestral. Entonces, todo lo vamos a centrar en variables aleatorias continuas, o sea que debemos recordar, hacer una retroalimentación de qué es esto de variables aleatorias continuas. Tranquilos que eso lo hacemos hoy. Y de enseñanzas, entonces, nuevamente les recuerdo, vamos a ver distribuciones continuas de probabilidad, vamos a trabajar una aproximación de otra distribución. Entonces vamos a trabajar la distribución normal. Si usted toma una población y ella se comporta, una población no sesgada, una población completamente al azar, esa población se va a comportar normalmente y entonces se va a generar lo que se conoce como una distribución normal. ¿Listo? Y al final del periodo vamos a hablar sobre la aproximación normal a la binomial, o sea, vamos a trabajar una aproximación a otro tipo de distribución. Mientras que vayamos a trabajar la distribución normal, vamos a trabajar mucho, vamos a graficar muchas campanas de Gauss. Entonces la campana de Gauss es esa distribución que usted conoce como si fuese algo así, ¿no? Bueno, ahorita me van a quedar más bonitas. Eso es lo que se conoce como una campana de Gauss, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar eso de una manera más, más bonita. Y vamos a parametrizar estas distribuciones gaussianas o la misma distribución normal. Vamos a sacar los parámetros y a normalizarlas. Bien, entonces dentro de la retroalimentación que vamos a tener que hacer hoy, vamos a tener que revisar el concepto de variable aleatoria continua. Entonces, para poder llegar a la definición de una distribución continua, ¿listo? Entonces, una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores o los posibles resultados de una variable aleatoria continua. Entonces ahorita revisamos cuál era la diferencia entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles ¿se acuerdan que eso es como un espacio muestral? El conjunto de posibles resultados, conocido como el rango. Esta palabra rango
¿sí? Esta parábola rango, usted también la trabaja como intervalo, ¿no? Intervalo. Entonces vamos a acordarnos de este también, de este concepto. Entonces ese conjunto de valores debe ser, vea, debe ser infinito y no se puede contar. Esa es la gran diferencia entre una distribución entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, que los conjuntos de valores posibles es un conjunto infinito y no contable, ¿vale? Bien, aunque aquí hay otro párrafo que debemos leer, en este momento no le vamos a encontrar como mucho sentido hasta que yo no les explique varias cosas, pero igual vamos a tener en cuenta lo que dice. A ver, póngale cuidado. Dice, las probabilidades, ojo, nosotros nos estamos centrando en calcular probabilidades, ¿no? Entonces, las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen como el área por debajo de la curva. Vea, esto es nuevo. Entonces le vamos a tener gran cuidado a esta vaina de cómo así que las probabilidades ahora son áreas. Sí, van a ser áreas por debajo de la curva. ¿Listo? Por lo tanto, solo los rangos de valores, o sea, solo los intervalos de valores pueden tener una probabilidad diferente de 0. Ojo, solo los rangos tienen probabilidad diferente de 0. ¿Qué es lo que sucede ahí? O sea que va a suceder que la probabilidad de una variable aleatoria continua, si equivale a 0, es porque es un valor exacto. Si una probabilidad de una variable aleatoria continua equivale a 0, es porque es un valor exacto, no es un intervalo, sino es un valor exacto, ¿vale? Les explico, les explico. Si estamos trabajando una variable aleatoria continua, entonces la probabilidad de que x tome un valor exacto puede ser cualquiera. Tome un valor exacto, puede ser m. Esa probabilidad siempre va a valer 0. ¿Listo? 0. ¿Cuáles son las probabilidades que se van a poder calcular? Claro que sí, se van a poder calcular, por ejemplo, las probabilidades cuando x sea mayor a un número. Eso es un intervalo, ¿no? Cuando x sea menor a un número, o cuando x esté entre un número y otro. ¿Listo? Esto sí se va a poder calcular, o sea, sí se va a poder dar una probabilidad distinta a 0. ¿Listo? Cuando les están preguntando la probabilidad de un número exacto, que el x tome un número exacto, siempre va a ser 0. ¿Vale? Esa es una gran diferencia con las variables aleatorias discretas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? A ver, yo voy a tratar de colocar esta explicación. Esperen un momentico. Esta explicación la voy a tratar de colocar por acá arriba. Vamos a colocarla como por aquí al lado, a ver. Acá. Madre, acá estaba. Entonces vamos a dejar esto por acá. Esto sí se va a poder calcular, ¿no? Probabilidades dentro de intervalos, no probabilidades exactas, porque esas probabilidades de valores exactos entonces nos va a dar siempre 0. Bueno, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de iniciar este curso? La mejor manera de iniciar este curso es realizando una comparación entre las variables aleatorias, discretas, que ya las trabajamos, variables aleatorias discretas, y las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos primero acá. A ver, las variables aleatorias discretas tenían ciertas características, ¿sí? La característica era que el conjunto de posibles resultados podía ser un conjunto con, obviamente puede suceder que el conjunto sea finito, ¿cierto? Un conjunto finito, o que también sea infinito, contable, ¿no? Contable. Ya vamos a acordarnos de qué significa eso de conjunto infinito contable. Entonces, cuando teníamos conjuntos de posibles resultados finitos o infinitos contables, hablábamos de que la variable aleatoria era discreta, ¿vale? Entonces voy a darles varios ejemplos para que ustedes recuerden. A ver, ejemplos.
A ver, el número de hermanos de una persona adulta, ¿cierto? El número de hermanos de una persona adulta elegida al azar, ¿no? Obviamente tocaría definir bien cuál es la población, si en el colegio o en una ciudad o qué sé yo. Pero es más que todo estamos centrándonos en el número de hermanos que tiene esa persona, elegida al azar. Entonces acá, acuérdense que la variable aleatoria puede tomar los valores, ojo, puede tomar los valores de, bueno, una persona puede tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos y así sucesivamente, ¿no? No sabemos cuándo termine, pero esto se conoce como un conjunto discreto, ¿no? Es un conjunto discreto. No sabemos cuándo termina, pero sabemos que es contable, ¿cierto? Se puede contar, se pueden contar los elementos. Bien, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo. El número de páginas de un libro elegido al azar, ¿no? El número de páginas de un libro elegido al azar en una biblioteca. Entonces acuérdense que este X tiene que pertenecer a un conjunto. Digamos que el libro que tiene menos páginas, qué sé yo, que tenga 20 páginas, entonces debe pertenecer a este conjunto, 20, 21, 22 y así. No sabemos cuántas páginas, porque pueden haber libros de 5000 páginas, ¿sí? O libros con varios tomos. Entonces eso depende, ¿no? Pero sigue siendo un conjunto discreto, ¿no? Un conjunto discreto. Otro ejemplo. A ver, cuando lanzamos un dado común y corriente, y anotamos el resultado de la cara superior. A ver, ¿cuál sería el conjunto de posibles resultados? ¿Quién podría decirme? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. No, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta qué número se llega? Hasta 6. Hasta el 6. Ok, hasta el 6. Muy bien, ahí escuché a quién, ¿a quién escuché ahí? Campos. A Campos. ¿A quién más? Zambrano. A Zambrano. Ok. Ay, no, ya te tenía por acá, Zambrano. A Zambrano. Listo, perfecto. Entonces, este conjunto de posibles resultados es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este conjunto es finito. Prácticamente que es notorio, es obvio que es un conjunto discreto. Bien. Entonces, hasta ahí ya recordamos eso, ¿no? Ya recordamos eso. Ahora, vamos a recordar algo más allá. Vamos a generar un nuevo experimento, que es el lanzamiento de 2 dados, ¿cierto? El lanzamiento de 2 dados y obviamente anotar la suma de las caras superiores. Entonces, pregunta, ¿cuál sería el espacio muestral ahí? De 2 hasta 12. ¿Quién habló ahí? Zambrano. Zambrano, muy bien. De 2 hasta el 12, ¿no? Ese sería el espacio muestral. De 2 hasta el 12. Entonces, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 12. Entonces, notoriamente es un conjunto discreto, es un conjunto finito. Bien. Entonces, acordémonos que cuando trabajábamos la variable aleatoria y queríamos establecer la función de distribución de probabilidad, teníamos que hacer una tabla, ¿no? Teníamos que hacer una tabla. Y esa tabla pues trabajaba en un lado X y en el otro lado P de X. Entonces en X colocábamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y las probabilidades iban acá. ¿Cuáles eran las probabilidades más pequeñas? O sea, ¿cuál serían los números que con menor probabilidad de que sucedan, de que ocurran? 6 y 12. 2 y 12.
2 y 12, ¿no? El 2 y 12. Entonces, esto y acá, esto y esto tenían la mínima posibilidad, ¿no? La mínima probabilidad. ¿Cuál era esa probabilidad? Pues ya su experiencia tiene que decirle que la única manera de sacar un 2 es sacar 1, 1, ¿no? Y es una posibilidad entre 36. Lo mismo que el 12. Es solo una posibilidad de 36 porque sería sacar 6, 6, ¿cierto? De ahí en adelante las probabilidades empezaban como a ser un poco más grandes, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de sacar 3? ¿2 de 36? 2 de 36. ¿Quién dijo 2 de 36? Abril. Abril. Abril, 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 abril. Abril. Correcto. 2 de 36. Y sería la misma probabilidad del 11, ¿no? Porque el 11 también solo tiene dos posibilidades de 36. 5, 6 y 6 y 5, ¿no? Bien. Y aquí empezaban a agrandarse, ¿no? Entonces la probabilidad de sacar 4. Entonces era... ¿3 de cuántas? De 36. 3 de 36, señorita Avendaño, ¿cierto? Avendaño, perfecto. 3 de 36, la misma probabilidad del 10, ¿no? Porque sería solo 5, 5, 6, 4 y 4, 6. No hay otra opción, ¿no? No hay otra opción. Bien. Y pues digamos que ya las tenemos llenas. Y acá el 7, acuérdense que era la mayor probabilidad, que era 6 de 36. Bien, esto pues para ustedes era muy sencillo. Ahora, para generar lo que se conoce la distribución de probabilidad como en una tabla, usted la podía colocar. Entonces usted podía colocar aquí en el eje X los valores que puede tomar el X, o sea que en este caso es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el eje Y usted colocaba las probabilidades, ¿se acuerdan? Usted colocaba las probabilidades. La única que alcanzamos a realizar realmente es la de la uniforme, ¿no? Que todos los palitos tenían la misma altura. Pero pues en este caso también se va a poder, ¿no? No es que no se pueda. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Entonces usted decía, bueno, entonces la probabilidad del 2 y la del 2 es la más pequeñita, ¿cierto? La más pequeñita. Entonces usted colocaba acá que esta era la probabilidad del 2 y que esta era la probabilidad del 12, que era la misma probabilidad. Luego la del 3 entonces empezaba a crecer, igual a la del 11. Luego la del 4 empezaba también a crecer, igual a la del 10. La del 5, igual a la del 9. La del 6, igual a la del 8. Uy, yo creo que me estoy torciendo un poco, ¿no? Entonces acá hice. Bueno, ustedes me entenderán ahí. 6, igual a la del 8, igual a la del 8. Y la del 7 era la más alta, ¿no? Ahí está. Entonces, esa era la distribución de probabilidad. Entonces usted decía, o sea que aquí quedaba 1 de 36. 1 de 36. Aquí, por ejemplo, en 7. Aquí quedaba entonces 6 de 36. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí el 4 quedaba con la probabilidad de 3 de 36. Y ahí quedarían las probabilidades. Pregunta: ¿uno podría unir esos punticos que estoy haciendo con una línea o con una curva? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede unir? Sí. ¿Se puede unir? Listo. Entonces unamos. Digamos que estamos uniendo, ¿no? Entonces estamos uniendo. Si estamos uniendo los punticos, significa que entre punto y punto deben haber más puntos, ¿no? O sea que es posible sacar con los dos dados 4.5. ¿Qué dicen? No. Entonces no se pueden unir, ¿vale? Entonces no se pueden unir, ¿vale? Porque los únicos los únicos resultados posibles son estos, ¿no? 2, 3, 4, no se puede sacar 4.5, entonces no se puede unir con una línea, ¿sí? No se puede unir con una línea. Así que ahí ya queda. Y en la variable aleatoria continua sí se puede, ¿cierto? Correcto, porque nos va a dar una función continua, una curva, nos va a dar una curva continua. ¿Listo? Pero bueno, ya vamos para allá. Entonces acá, dentro de esta variable aleatoria discreta, pues era posible decir, bueno, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 7 es de 6 de 36, ¿no? Y ese 6 de 36 simplemente es la altura de este palito, ¿no? O sea que las probabilidades eran alturas de palitos,
¿sí? Alturas de palitos. Y si usted sumaba todas las alturas de estos palitos, ¿cuánto tenía que darle? 1. 1. ¿Quién dijo 1? Y para Parada. Bien. Pues si usted suma todos los palitos, la suma de las alturas de todos los palitos, pues tenía que darle 1, que es el 100%, ¿no? Bueno, y pues acá era posible, vea, ojo, acá era posible calcular la probabilidad de un número exacto. También era posible calcular la probabilidad de que, por ejemplo, que caiga un número mayor a 8, o la probabilidad de que caiga un número entre 5 y 9, o la probabilidad de que caiga un número menor a 10. Todo eso era posible calcularlo, ¿no? Todo eso era posible porque era solo sumar los palitos, sumar la altura de los palitos y ya. En cambio, acá en las continuas me dicen que la probabilidad de un número exacto siempre va a ser 0 y que lo único que se va a poder trabajar son los intervalos. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a medir alturas, sino vamos a medir áreas. Entonces ya les explico. A ver, póngale cuidado. Entonces, una variable aleatoria continua tenía las siguientes características. Variables aleatorias continuas. A ver, continuas. Bien, entonces las características eran las siguientes: que el conjunto de posibles resultados eran conjuntos de qué tipo. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué tipo de conjuntos eran? infinitos no contables. Muy bien, ¿quién dijo? Infinitos no contables. La niña, ¿quién dijo? Zambrano. Zambrano, muy bien. Infinitos no contables, entonces era un conjunto infinito no contable. Por ser un conjunto infinito no contable, se podría equiparar a lo que se conoce como intervalo. Entonces el x o la variable aleatoria siempre iba a pertenecer a un rango o a un intervalo que se le conocía. Entonces acuérdense que un intervalo, cuando ese intervalo está en los reales, ¿no? Cuando está contenido en los reales, ¿cuántos números hay en un intervalo? Pues infinitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos números hay entre 0 y 1? ¿Cuántos números reales hay entre 0 y 1? Infinito. En realidad son infinitos, ¿no? En realidad son infinitos. Y lo que lo hace más especial es que no se puede contar la cantidad de elementos, ¿sí? No se pueden contar, porque cuando se pueden contar uno puede decir, bueno, hay un primer elemento, luego hay un segundo, hay un tercer elemento, hay un cuarto elemento. ¿Quién podría decirme cuál es el número que sigue después del 0? Nadie. 0.00, ¿verdad? ¿Cierto? Porque o sea, es difícil. Digamos que sea 0.1, pero no, porque entre 0 y 0.1 está el 0.01. Epa, el punto 0, el 0.01. Y este tampoco puede ser porque entre el 0 y el 0.01 está el 0.001. Entonces no hay un segundo término, no hay un tercer término. Por lo tanto, este conjunto no se puede contar. ¿Listo? No se puede contar. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de variables aleatorias continuas. Los más conocidos, los más trabajados. Por ejemplo, a ver, ejemplo 1. El peso de una persona adulta elegida al azar en cierta ciudad. Entonces, el peso, ¿cómo así que el peso es una variable aleatoria continua? Sí, prácticamente que el x tiene que estar metido en un intervalo, porque no podemos decir que el peso va de 0 a tanto, no, porque una persona adulta no puede pesar 0 kilogramos, pero sí debe estar dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, exagerando, ¿no? Exagerando, una persona adulta puede estar entre los, qué sé yo, que 40 o no, 30, dejémoslo exagerando, ¿no? Entre los 30 kilogramos, que ya debe ser de pronto una persona, qué sé yo, que sufra de enanismo, bueno, pero no es que sufra, pero sí que tenga esa condición, 30 kilogramos a, qué sé yo, 150 kilogramos. Entonces usted dirá, bueno, ¿será que este conjunto es contable? ¿Será infinito? Entonces ahí vamos a empezar a revisar que
puede existir la persona que pese, por ejemplo, 30,5 kilogramos, como también puede existir la persona que pese 48,03 kilogramos, como también puede existir la persona que pese 100.0004 kilogramos. Entonces usted dice, ah, no, espere, como que no se va a poder contar porque entre un par de pesos pueden haber más, ¿no? Entre un par de pesos pueden haber más pesos. Entonces, esto es lo que se conoce como una variable aleatoria continua. ¿Listo? Una variable aleatoria continua. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Aló? Sí, entiendo. Listo. Listo, perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, que la altura de una jirafa adulta, obviamente elegida al azar. Entonces, el X debe pertenecer a un rango, ¿no? Debe pertenecer a un rango que, qué sé yo, puede estar entre 2 metros y 4 metros, bueno, no sé. No sé muy bien, pero pues digamos que es una buena aproximación, ¿no? La altura de una jirafa adulta puede estar entre 2 metros y los 4 metros. Pero lo que les digo, ¿no? Una jirafa puede medir 2 metros 30 centímetros, 4 milímetros y bueno, en fin, ¿no? Entonces ustedes saben que esto sería como 2,34 metros, ¿no? También puede medir, qué sé yo, 3,876 metros. Entonces vuelve y juega. Como estamos hablando de pesos exactos o altura exacta, entonces si tenemos instrumentos de medición muy exactos, pues esta variable se vuelve una variable aleatoria continua. ¿Listo? Una variable aleatoria continua. Y el último, que también se trabaja bastante, esa magnitud que también se trabaja como una variable aleatoria continua, es el tiempo. Por ejemplo, el tiempo que tarda una reacción química, ¿cierto? El tiempo que tarda una reacción química. Entonces esa reacción química puede durar, qué sé yo, entre las 0 horas y las 2 horas, ¿no? Puede durar en hacer reacción una mezcla química. Bueno, ustedes sabrán un poquito más, pero el tiempo también se puede trabajar de manera muy exacta. Entonces puede haber una reacción química que dure, por ejemplo, o que tarde 1 hora con 20 minutos, 18 segundos y no sé qué más, ¿no? Entonces esto ya se empieza a generar como una variable aleatoria continua. ¿Listo? Porque eso depende del grado de exactitud que usted maneje. Pero pues igual, si es el tiempo exacto, entonces debe ser una variable aleatoria continua. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a tratar de hacer lo siguiente rápidamente. Vamos a tratar de trabajar esto mismo, pero con una variable acá. Entonces haga de cuenta que vamos a trabajar lo del peso, ¿no? Lo del peso que es lo que más se entendió. Entonces vamos a elegir, se elige al azar una persona ustedes tienen 15 años, ¿no? Una persona de 15 años del gimnasio del lago. Se elige al azar una persona de 15 años del gimnasio del lago y se calcula su peso exacto. Entonces nuevamente estamos generando un intervalo. Entonces digamos que la persona que menos pese de 15 años en el gimnasio del lago sea, qué sé yo, una persona de 40 kilogramos, ¿puede ser? ¿O estoy exagerando? Bueno, ¿sí? Está como bien, ¿no? Sí. Pues 40 kilogramos. Sí. Y otra persona que de 15 años que pese, qué sé yo, unos 70, ¿o eso es mucho? Sí, eso es mucho. Eso es mucho. Bueno, entonces coloquemos 60 kilogramos. 60. Listo, perfecto. Entonces el rango está entre 40 kilogramos y 60 kilogramos. Bien, entonces va a pasar lo siguiente, vean. Más o menos el promedio de las personas de 15 años, su promedio debe estar en 50 kilogramos, ¿no? Entonces la mayoría de las personas de 15 años del gimnasio del lago
pues qué sé yo, ¿no? Estoy es como haciendo como unas aproximaciones. La mayoría de las personas deben estar entre en alrededor de los 50 kilogramos. Y eso que estoy exagerando, ¿no? Entre los 50 kilogramos. Entonces, póngale cuidado. Cuando nosotros estamos hablando de pesos de 40, 41 kilogramos, deben haber muy poquitas, como también las personas que pesan 60, 61, 62 kilogramos, qué sé yo, eso se puede extender, ¿no? Entonces, por estos lados, la probabilidad va a ser pequeña, ¿cierto? Por estos lados la probabilidad va a ser pequeña, mientras que cuando nos estamos acercando al peso promedio, la probabilidad va a empezar a crecer, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que sucede con las poblaciones cuando se comportan de manera normal, ¿sí? Cuando se comportan de manera normal, lo que se genera es una campana de Gauss, y esa campana de Gauss es la que nosotros vamos a estudiar en este periodo. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué pasa si yo le pregunto cuál es la probabilidad de que una persona pese 40 kilogramos? 0. ¿Quién dijo 0? Sí, parada. Señorita Parada, muy bien. 0, es 0. Y usted dirá, bueno, profe, pero ¿por qué 0 si 40, qué sé yo, 40 debe estar por acá? 40 kilogramos debe estar por acá y por acá, pues hay un palito con una altura, ¿no? Hay un palito con una altura. Pues error, porque acá no se van a calcular alturas, sino que se van a calcular áreas por debajo de la curva. Áreas por debajo de la curva. Ah, o sea que el palito como tal, como es un objeto unidimensional, el palito no tiene área. Tiene longitud, pero área no tiene. Entonces, por eso es que las probabilidades exactas, las probabilidades de valores exactos siempre van a dar 0. ¿Qué se puede calcular? Claro, se puede calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de elegir una persona que pese menos de 40 kilogramos. Claro que sí, eso se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Entonces usted calcula el área que está a la izquierda de ese valor de 40 kilogramos, ¿no? Entonces usted calcula esa área. Usted calcula esa área y al calcular esa área, vea, al calcular esa área, digamos, llamémosla área 1. Si usted calcula esa área, esa va a ser la respuesta. La probabilidad de elegir una persona que pese menos de 40 kilogramos va a ser lo que mida esa área. También usted va a poder calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad, coloquémoslo acá con negrito, a ver, cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar pese más de 60 kilogramos. Claro que sí, se puede calcular, ¿cierto? Se puede calcular. Entonces usted dice, bueno, 60 kilogramos debe estar por acá. Entonces usted puede hacer esto, ¿no? Entonces usted pasa la línea, ¿cierto? Pasa la línea y calcula esa área. Entonces usted dice, si yo calculo esta área, porque tiene que ser mayor, ¿no? Más de 60 kilogramos, entonces usted es hacia la derecha. Entonces, si usted calcula esa área, llamemos a esa área área 2. Entonces, si usted calcula esa área, esa sería la respuesta a esa probabilidad. ¿Sí? Profe, ¿y ahí sería mayor o igual o solo se pone el mayor? O sea, mayor muy que bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta es lo siguiente: la probabilidad de que X sea menor a 40, o sea, la probabilidad de que una persona pese menos de 40, es la misma probabilidad de que la persona pese menos o igual a 40. ¿Listo? Entonces no hay ninguna distinción. Si te colocan así o si te colocan así, no hay ninguna distinción. Muy buena pregunta, señorita Vendrán. Bien, perfecto. Entonces no hay ninguna distinción. ¿Por qué no hay ninguna distinción? Porque el igual se toma como 0, ¿no? Que sea igual a 40, pues se toma como 0, o sea que no hay ninguna diferencia. Bien, y también podríamos estar calculando, por ejemplo, probabilidades de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona al azar que pese más de 42 kilogramos y menos de 54 kilogramos? Claro, eso se puede hacer. Entonces, 42 kilogramos debe estar por acá, ¿no? Aquí está el 42. Y el 54 debe estar por acá. Entonces lo que uno hace es coger esta línea de acá y se calcula esta área, ¿no? Y al calcular esta área, lo que le dé esa área, pues ya sería la respuesta. Entonces haga de cuenta que aquí quedaría entonces el área 3 y esa área entonces sería la respuesta a esa pregunta. Les voy a hacer una pregunta que va a ser muy importante. Muy importante. Voy a volver a graficar esta curva. A ver.
Pregunta. Como esto se puede modelar como una función, entonces esa función es continua y ella nunca para ni a la izquierda ni a la derecha. Nunca para. Pero si yo les preguntara, ¿cuánto es, ojo, cuánto es toda esta área? Toda, absolutamente toda esta área. ¿Cuánto tendría que dar? 1. 1. ¿Quién dijo 1? Cortés Señor y Sara, Cortés. creo. ¿Y Sara? ¿Sara qué dijiste? ¿100? La torre. Ok, listo. Entonces imagínense, hay algo como contradictorio. Si se supone que esta curva sigue, pero se va a acercar a 0, o sea que en algún momento pues ella, pues, o sea, ella sigue, ¿no? Ella sigue indefinidamente. Pero imagínense que el área total es finita. Y en realidad para las distribuciones de probabilidad esa área total es igual a 1. Increíble, ¿no? Increíble, pero es cierto. Entonces, esta área de acá, así la curva sea infinita, el área bajo la curva va a ser siempre 1. Y cuando el área bajo la curva sea 1, esto es lo que se conoce como una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. ¿Listo? Una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Ahora ustedes dirán, bueno, profe, está muy bacano todo esto, pero entonces ¿cómo calculamos esas áreas? Porque ustedes saben calcular el área de triángulos, el área de cuadrados, el área de rectángulos, el área de circunferencias, hasta de rombos, de trapecios, todo eso usted lo puede calcular. Usted ya lo sabe calcular, ¿cierto? Pero ¿cómo calculamos estas benditas áreas? Porque listo, usted me dice que es las áreas, pero entonces ¿cómo las calculamos? No se preocupe, porque para eso está esta tablita de la página 48 del MEC. Por eso está esa tabla esa tabla 48 de la página 48. ¿Por qué? Porque todas esas áreas ya un desocupado de la estadística ya las sacó. ¿Sí? Ya las calcularon, vean, ya las calcularon, todas esas áreas ya las calcularon. ¿Qué les tengo que enseñar yo a ustedes? Parametrizar el ejercicio para que usted solo saque el valor de X, o sea, saque estos valores de 42, 54, los parametrice, los saque, los busque en la tabla, acá, en la izquierda, y listo. Es revisar cuál sería el valor de la probabilidad y listo. Si se dan cuenta, aquí esta tabla va de valores desde 0.5 hasta el 1. ¿Por qué? Porque la campana de Gauss tiene la propiedad de que ella es simétrica. ¿Listo? De que ella es simétrica. De que ella es simétrica. ¿Listo? ¿Simétrica respecto a quién? Respecto a la media. Porque acá va a quedar la media aritmética. ¿Listo? Ahí va a quedar la media aritmética. ¿Vale? Eso sería por el momento. Yo sé que es un poco confuso, yo sé que es algo nuevo para ustedes, una nueva terminología, una nueva forma de pensar, ¿no? Pero digamos que lo que yo necesito que usted se vaya hoy es que para calcular probabilidades dentro de una variable aleatoria continua, se calculan es a partir de áreas. Y las únicas maneras de calcular áreas es con intervalos, ¿no? Que X sea menor a un valor, que X sea mayor a un valor, o que X esté entre dos valores. Cuando el X es igual a un valor, la probabilidad siempre va a ser de 0. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Vean la gran diferencia que hay entre una variable discreta y una variable aleatoria continua. ¿Listo? Continua porque se genera a partir de una curva continua. Una función continua. ¿Listo? Y ahí es donde está la gran diferencia. Profe, una pregunta, ¿nosotros dónde podemos ver sus archivos en Teams? Todavía no los he subido. Hoy ya voy a subir todos los videos de esta semana en YouTube, y todos los PDF se los envío por Teams y por Fidias. ¿Listo? Entonces tranquilos que todo esto todavía no lo he enviado. Si se dieron cuenta, yo no he subido ningún video esta semana, pero ya los he convertido todos. Entonces solo me falta convertirlos del viernes. Los subo por el canal de YouTube y les envío todos los PDFs de toda esta semana por Fidias y por Teams. ¿Vale? Vale, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí se entendió? ¿Sí se alcanzó a entender ahí más o menos? Hijo de madre, no me asusten. Bueno, espero que sí se haya entendido. ¿Aló?
Sí, Digan algo, por favor. chavos, ¿Sí? más o menos. Ok. Pero sí, se entiende. Sí, o sea, igual tranquilos que todavía no les he explicado cómo calcular esas áreas, solo necesito que se vayan con esa idea intuitiva de las áreas debajo de la bendita curva. Ya, eso es lo único que yo necesito que usted se vaya hoy. Y que la probabilidad de un punto exacto es 0 y que la probabilidad de los intervalos es lo que se va a poder calcular. Y que una población, si se comporta de una manera normal, siempre va a generar una curva o una campana de Gauss. ¿Listo? Es lo único que yo necesito que usted se vaya hoy. Si entendió eso, bien. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase, que es el martes. Esa clase del martes ya es por Teams. Bueno, juiciosos, que estén bien, que descansen. Chao, profe, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Que estén bien, chao.